para que por favor nos dé reposición. Adelante, también. Tiene 3 minutos también. Muy buenas noches a todos los presentes, muy buenas noches a los candidatos a la presidencia de la República, muy buenas noches a los organizadores de este evento, al Colegio de Abogados, al Colegio de Periodistas y a nuestros anfitriones, la Biblioteca Nacional del Perú. Es una gran alegría, un gran honor ser parte de este debate en esta noche. Y más aún cuando se nos convoca para tratar temas tan importantes que efectivamente suelen estar invisibilizados del debate electoral, pero sin lugar a dudas son fundamentales. En cuanto a los medios de comunicación, yo quería empezar compartiendo un poco mi propia experiencia y propia preocupación. Tengo una hija pequeña y como millones de mujeres en nuestro país, trabajo dentro y fuera de la casa y me preocupa lo que ella pueda ver en televisión. Si vemos la programación de estos días, vemos que en la señal abierta, por ejemplo, dominan los programas de espectáculos, los famosos realities, y no hay en comparación espacio para programas educativos o programas culturales que quisiéramos también ver para nuestros hijos en los medios de comunicación. De hecho, el 80% de peruanos considera que nuestra televisión es mala. Algunos de ellos incluso han convocado movilizaciones contra lo que ellos han llamado la televisión basura. Tenemos que escuchar a la gente, tenemos que hacer algo. Y a nosotros nos parece totalmente legítimo que el Estado pueda tener una participación en la regulación de los medios de comunicación. Por supuesto, respetando plenamente la libertad de expresión. Lo que nos parece importante es que las familias puedan elegir de verdad. Y eso necesita regulación, necesita competencia, necesita que existan distintas opciones de calidad. Por eso el Frente Amplio propone que se cree un organismo regulador, ojo, autónomo, y subrayo esto, autónomo del gobierno. Y para eso también vamos a invertir muy fuertemente en la promoción de programas educativos y culturales en nuestra televisión y en otros medios de comunicación. Mi madre, mi padre, ambos eran maestros, ella profesora de matemática, mi padre profesor de filosofía. Sé perfectamente del esfuerzo y de la pasión que ponen nuestros maestros, nuestros docentes en la mejora de la calidad educativa en nuestro país, a pesar de que muchos de ellos lo hacen en pésimas condiciones. Se ha dicho 1000 veces también que la escuela pública es mala, pero es importante señalar que la realidad nos muestra que la educación privada tampoco necesariamente es buena. Y la verdad es que lamentablemente en muchos casos se constituye en una estafa. Por eso, en un gobierno del Frente Amplio, la prioridad será la educación pública, una educación pública que deberá garantizar calidad absoluta para todos sin ningún tipo de discriminación. No aceptamos que la educación se esté volviendo un negocio cualquiera. Eso no lo aceptamos en el Frente Amplio. Por eso nos parece importante que haya así una adecuada regulación y fiscalización de parte del Estado para garantizar una calidad educativa para todos nuestros niños, que incluye el hecho de que en nuestras escuelas públicas y privadas no solamente se transmita conocimientos y se pida memorización de contenidos, sino también se desarrolle la creatividad y las habilidades sociales de nuestros niños. Muchísimas gracias. Representante del Frente Amplio, Julio Vizcarra. Perdón, todos por el pelo. Muchísimas gracias a los organizadores, el Colegio de Abogados del Perú, el Colegio de Periodistas. Gracias por tenernos el día de hoy. Yo creo que los peruanos merecemos ser felices. Y ser felices significa ser libres para tomar nuestras propias decisiones y para expandir nuestros talentos y para expandirnos como seres humanos. Y uno de los valores fundamentales es la libertad de expresión. Fundamental. Gracias a que podemos expresar nuestras ideas, la violencia se reduce, porque significa que podemos dialogar y no entrar en conflicto. Gracias a que podemos hablar y conversar, es que la distribución de la riqueza se mejora, porque ahora podemos negociar y tenemos esos espacios.
Gracias a que podemos hablar y conversar, identificamos qué cosas se hace bien y mal en el Estado, y también quién roba y quién no roba. Por lo tanto, es claro y evidente que la libertad de expresión es igual a progreso. Y si es igual a progreso, tenemos que promoverla en todos los niveles. El Perú el día de hoy no es ajeno a la revolución mundial de la información. Nunca antes en la historia del mundo los seres humanos habíamos tenido tanta información como el día de hoy. Y el Perú no es ajeno. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos un montón de información, pero la calidad de la información no es de la mejor. No ha ido en paralelo. Y ahí quiero decir que varios somos responsables. Primero, el Estado, porque actúa en un secretismo increíble. El 90% de la información que se genera en el Estado no es de conocimiento público, cuando no debería. Y por lo tanto, ¿cómo hablamos de libertad de expresión si la ciudadanía no puede juzgar sobre lo que se hace bien o mal? Pero también parte de la responsabilidad es de los medios de comunicación, que tienen que mantener su objetividad, su independencia y procesar información que realmente sea de calidad. Yo quiero llamar la atención sobre un punto nada más. Estos días se ha hablado de un plagio de Todos por el Perú, de los colores y la estrategia publicitaria del movimiento Podemos. Salió en todos los medios. Después, al día siguiente, salió una rectificación, una aclaración del propio partido español, diciendo que eso no era un comunicado oficial. Y sin embargo, varios medios, o la gran mayoría, no han publicado esa información. Entonces acá tenemos una responsabilidad compartida, el Estado y los medios. Yo soy una persona 20 segundos. que no cree en la regulación del Estado, sino cree en la autorregulación. Y la autorregulación tiene que ir de la mano con un Estado que sea transparente y unos medios de comunicación independientes. En el siguiente minuto voy a explicarles concretamente cuáles son nuestras propuestas para promover la libertad de expresión en nuestro país. Gracias. Gracias. Invitamos ahora para exponer el primer tema durante 3 minutos al doctor Vladimiro Cerrón Rojas, de Perú Libertario. Buenas noches. Buenas noches a todos los organizadores, al Colegio de Abogados y al Colegio de Periodistas. Saludo también a los candidatos y a todo el auditorio presente. En la época del fujimorismo se mostró visualmente lo que siempre se sospechaba, de cómo es posible los medios de comunicación podrían ser parte del sistema corrupto al más alto nivel, avalando regímenes dictatoriales y atentando contra la incipiente democracia en el Perú, que salía con muchos esfuerzos del terrorismo. Lo ocurrido no es una exclusividad del fujimorismo, ocurrió en otros regímenes y ocurren actualmente también. Mientras el Estado peruano siga siendo regido por las leyes de la oferta y la demanda, es muy posible que los medios de comunicación y otros entes todavía sean parte de la corrupción. Hoy los grandes medios de comunicación no son la expresión de la opinión pública, no son la expresión del cuarto poder, sino la expresión del deseo político de los grandes poderes económicos y empresariales que tiene el país. Por ello nosotros planteamos una ley de medios de comunicación que se plasme en la nueva constitución política del país, pues sabemos de que todo espíritu político deviene finalmente en el comportamiento de los entes jurídicos, educacionales, sanitarios y demás. Pues en una democracia nada puede estar exceptuado de la ley y no debemos confundir autonomía con impunidad. Para democratizar la información en nuestro país es necesario reconocer el sector privado, el sector estatal y también la prensa alternativa, haciendo que cada uno de ellos se haga beneficiario del presupuesto de la publicidad estatal, que hoy solamente lo acapara el 85% de ese presupuesto con la concentración de medios. Esta ley debe evitar el monopolio de la información, evitar la concentración de medios, hacer que diferentes corrientes políticas, económicas y sociales puedan manifestar sus deseos, evitar la manipulación de la opinión pública y evitar la difusión de programas que dañen la mente de los actuales y nuevas generaciones. En el sector estatal, tanto la prensa escrita, televisada y radial simplemente son prensa del Poder Ejecutivo Nacional. Ningún gobernador regional, ningún alcalde provincial puede hacer uso de estos medios
todos los peruanos. La prensa alternativa, como los canales de internet, las redes sociales, las radios regionales, comunales y barriales, también deben hacerse alrededor del financiamiento del Estado para garantizar así una pluralidad de la información. En cuanto a la educación, nuestro país asiste a una de sus vergüenzas mundiales más grandes. Estamos en último lugar en comprensión lectora y actualmente mantenemos una cifra de 2.700.000 analfabetos en plena era del conocimiento. Además, hemos hecho de la educación y la salud un negocio mercantil antes que un derecho heredable socialmente del pueblo. Si está ya el candidato Gregorio Santos, empieza a correr su tiempo también por 3 minutos. Buenas noches a todos los candidatos, al Colegio de Periodistas y al Colegio de Abogados. Quiero confirmar que se me están escuchando. Sí, adelante, candidato. Buenas noches a todos. Mi saludo fraterno a todo el país, que sé que esta comunicación va a permitir conocer la propuesta de los candidatos a la presidencia de la República, derecho ciudadano constitucional universal de participar en la vida política del país. El tema que nos convoca sobre los medios de comunicación, el tema de la educación y la cultura, no pueden ser vistos como temas aislados, segregados, son parte de un contenido global, universal. Desde ahora tenemos que englobarlo como el derecho de los seres humanos del planeta Tierra al derecho a la comunicación, a la información, de estos elementos revolucionarios que lo ha calificado Bill Gates y Stephen Hawking como los mejores aportes en el último siglo o los fines de estos años de este siglo, o del siglo que inicia. De tal manera que cuando revisamos la legislación nacional o revisamos la Constitución Política de 1993, que para nosotros fue aprobada con el fraude más vergonzoso, vamos a encontrar que en el Perú se prohíbe el monopolio de las comunicaciones, que se habla de que todos tienen derecho a crear comunicación, y no hay que confundirlo con las libertades de opinión, con la libertad de hablar, de explicarse y de comunicarse. Es totalmente diferente. Es quien se ha apropiado ahora del efecto electromagnético, quien controla esas máquinas que permiten transmitir a cada uno de los seres humanos mensajes, libros, biblioteca, música, arte, ciencia, tecnología y todo lo que la humanidad ha producido. Y lamentablemente, para desgracia del Perú, llegar al bicentenario, donde los medios de comunicación son propiedad de un grupo, que bueno fuera y no nos sorprendería, pero estos grupos son los que tienen propietarios de universidades, son propietarios de empresas constructoras, accionistas en AFP, accionistas en bancos nacionales y extranjeros, son señores y dueños de la opinión pública nacional y terminan estigmatizando a quienes se oponen a las leyes que algunos dicen la ley de libre mercado y dicen que les sirve la autorregulación, y terminan afectando el sistema democrático del país. Y no podemos quejarnos ahora de que en la zona rural hasta hoy no llegue el internet, o en la escuela o en la comisaría el comisario no pueda comunicarse por internet a sus jefes todo lo que le puede ocurrir. De tal manera que sus contenidos, medios de comunicación, educación y cultura son parte de un solo proceso, y Democracia Directa propone que la nueva Constitución tiene que verlo como parte integrante del sistema educativo nacional peruano, del derecho humano a participar de los medios de comunicación hasta en el último rincón de la patria, a que cada uno de los hijos de los peruanos puedan tener acceso a estos derechos, para que la educación que se da en el aula no se destruya en media hora en un canal de televisión al cual le llaman que produce basura. Gracias, candidato, muy amable.